Capítulo 18. El asedio. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de tensión y anticipación. Yusuf, Leila, Rashid e Ibrahim sabían que estaban en el umbral de un enfrentamiento decisivo. Mustafa al-Rahman, el hombre que había estado manipulando las sombras durante tanto tiempo, se dirigía hacia ellos, y con él, traía su furia y su red de leales seguidores. No había margen para el error, solo tenían una oportunidad de acabar con él. La casa en las colinas estaba en completo silencio mientras cada uno de ellos se preparaba. Leila ajustaba el cargador de su pistola, su mente enfocada en los pasos que debían seguir. Sabía que Mustafa era peligroso, pero también sabía que tenían la ventaja de estar preparados. «Tenemos que mantener la calma», dijo Yusuf en voz baja mientras terminaba de revisar su arma. «Si seguimos el plan, podemos atraparlo. No podemos permitirnos entrar en pánico». Rashid, que se encontraba cerca de la puerta principal, miró hacia el oscuro camino que conducía a la casa. Sabía que Mustafa vendría por esa ruta, y que cuando lo hiciera, estaría preparado para enfrentar lo que fuera necesario. «¿Crees que realmente caerá en la trampa?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Yusuf asintió, mostrándose más seguro de lo que realmente se sentía. «Es un hombre desesperado, Rashid. Si cree que estamos a punto de destruir todo lo que ha construido, vendrá. No tiene otra opción». Ibrahim, quien había estado revisando el equipo de comunicación, se unió a ellos. «La clave será dividir sus fuerzas. Si podemos atraer a sus hombres a diferentes puntos de la casa, podremos neutralizarlos uno por uno. Pero Mustafa es nuestro principal objetivo. Todo lo demás es secundario». Leila miró a los tres hombres, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «No podemos subestimarlo. Mustafa no habría llegado tan lejos si no fuera por su astucia. Debemos esperar lo inesperado». Yusuf asintió, sabiendo que Leila tenía razón. «Manténganse alertas. Y recuerden, si algo sale mal, tenemos la opción de retirarnos por la salida trasera. No arriesgaremos nuestras vidas innecesariamente». El tiempo pasaba lentamente mientras esperaban, cada segundo tensando más sus nervios. Afuera, la noche se hacía más oscura, envolviendo la casa en una sombra que parecía presagiar lo que estaba por venir. Finalmente, el sonido de motores se escuchó en la distancia, acercándose cada vez más. Yusuf levantó la mano, señalando a los demás que se prepararan. Mustafa había llegado. Desde su posición, Leila podía ver las luces de los coches que se acercaban por el camino. Contó al menos 3 vehículos, y sabía que cada uno de ellos estaría lleno de hombres armados, dispuestos a matar por su líder. «Aquí vamos», murmuró Yusuf, tomando su posición cerca de la entrada principal. Los coches se detuvieron frente a la casa, y las puertas se abrieron con rapidez. Varios hombres armados salieron y se dispersaron, rodeando la casa en un movimiento coordinado. Estaban bien entrenados, lo que indicaba que Mustafa había traído a su mejor gente para este enfrentamiento. Uno de los hombres, que parecía ser el líder del grupo, levantó la mano, dando instrucciones en voz baja. Se movían con la precisión de un equipo militar, lo que complicaba aún más la situación. Yusuf observaba con atención, su mente calculando cada movimiento. Sabía que debían actuar en el momento adecuado, un error y todo estaría perdido. Finalmente, Mustafa apareció. Salió del coche central con una calma inquietante, como si estuviera completamente seguro de su victoria. Su presencia era imponente, incluso en la oscuridad de la noche. Vestía un traje oscuro, y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y determinación. «Salgan de la casa, ahora», ordenó Mustafa con voz firme, dirigiéndose a sus hombres. «No quiero más juegos. Quiero a esos traidores aquí, a mis pies». Yusuf respiró hondo, sabiendo que el momento había llegado. «Ahora», susurró, y con esa señal, todos se pusieron en movimiento. Leila, desde su posición, abrió fuego primero, disparando contra los hombres que se acercaban al lado izquierdo de la casa. Sus disparos fueron precisos, derribando a 2 antes de que los demás pudieran reaccionar. Rashid, armado con un rifle, disparó desde la ventana delantera, forzando a los hombres de Mustafa a cubrirse. El caos estalló mientras las balas volaban, iluminando brevemente la noche con sus destellos. Ibrahim, que había estado esperando este momento, activó una serie de trampas que habían preparado alrededor de la casa. Explosiones controladas sacudieron el terreno,
desorientando a los atacantes y forzándolos a retroceder. Mustafa, sin embargo, no se inmutó. Se agachó detrás de un coche, observando el desarrollo de los acontecimientos con una frialdad aterradora. «Adelante», ordenó a sus hombres. «Acaben con ellos». Yusuf sabía que tenían que moverse rápidamente. Si permitían que los hombres de Mustafa se reagruparan, perderían la ventaja. Con un gesto, indicó a Leila que tomara una posición más avanzada, mientras él y Rashid se preparaban para enfrentarse directamente a los atacantes que se acercaban a la entrada. Leila se movió con agilidad, flanqueando a los hombres que intentaban rodear la casa. Disparó con precisión, derribando a dos más antes de que ellos pudieran siquiera percatarse de su presencia. Rashid, aunque nervioso, mantuvo su posición, disparando con eficacia y asegurándose de que ninguno de los hombres de Mustafa pudiera acercarse a la entrada principal. Pero Mustafa no había llegado tan lejos sin tener su propio plan. Mientras sus hombres mantenían a Yusuf y su grupo ocupados, Mustafa se movió con rapidez, aprovechando el caos para rodear la casa por la parte trasera. Yusuf, concentrado en mantener a raya a los atacantes, no vio a Mustafa hasta que fue casi demasiado tarde. Giró justo a tiempo para ver a Mustafa entrar en la casa por una ventana rota. «Leila, Rashid, cubran la entrada», gritó Yusuf mientras corría hacia el interior de la casa, sabiendo que ahora se enfrentaría cara a cara con el hombre que había sido su enemigo durante tanto tiempo. Dentro de la casa, la oscuridad y el silencio eran casi opresivos. Yusuf se movía con cuidado, sabiendo que Mustafa podía estar en cualquier parte. Finalmente, lo vio. Mustafa estaba en la sala de estar, de pie junto a la mesa donde Ibrahim había trabajado horas antes. Tenía una pistola en la mano, pero no la apuntaba. En lugar de eso, sonreía, una expresión cruel que hacía que la piel de Yusuf se erizara. «Así que aquí estamos, Yusuf», dijo Mustafa con voz suave. «Al final, todos los caminos llevan a este momento, ¿verdad?» Yusuf levantó su arma, manteniéndola firme. «Esto termina aquí, Mustafa. No tienes escapatoria». Mustafa se rió, un sonido bajo y perturbador. «¿Y escapatoria?» «No quiero escapar, Yusuf. Ya he logrado lo que quería. Mi legado está asegurado, y tú eres solo un obstáculo menor en mi camino». Yusuf mantuvo su posición, pero sabía que Mustafa no se rendiría fácilmente. «Tu red está desmantelada, tus hombres están cayendo. Esto termina ahora». Mustafa dejó de sonreír, su rostro se endureció. «Puede que mi red esté debilitada, pero no estoy acabado. Todavía tengo aliados, personas que harán lo que sea necesario para continuar mi trabajo. Pero tú, Yusuf, has terminado. Has cometido un error al enfrentarte a mí». Con un movimiento rápido, Mustafa levantó su pistola y disparó. Yusuf, preparado para la traición, se lanzó a un lado, el disparo pasó rozando su brazo. El dolor fue intenso, pero Yusuf no se detuvo. Rápidamente devolvió el fuego, apuntando a Mustafa. Los disparos resonaron en la pequeña sala, mientras los dos hombres se enfrentaban. Mustafa, con su entrenamiento y su frialdad, era un oponente formidable, pero Yusuf estaba impulsado por algo más, la determinación de poner fin a la pesadilla que Mustafa había creado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Yusuf logró derribar a Mustafa con un disparo limpio en el pecho. El hombre cayó al suelo, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Yusuf se acercó lentamente, manteniendo su arma apuntada hacia Mustafa, listo para cualquier último movimiento desesperado. Pero el disparo había sido certero. Mustafa, el hombre que había causado tanto dolor y destrucción, estaba mortalmente herido. «Esto es imposible», susurró Mustafa, su voz debilitada mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su pecho, donde la sangre comenzaba a empapar su traje oscuro. Yusuf se mantuvo firme, su arma aún apuntando hacia Mustafa, pero la amenaza que el hombre representaba se estaba desvaneciendo rápidamente. Mustafa intentó levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron, y cayó de nuevo al suelo con un gemido de dolor. «A todo lo que construí, todo lo que hice, no puede terminar así», dijo Mustafa, su voz apenas un murmullo mientras miraba a Yusuf con una mezcla de odio y desesperación. Yusuf dio un paso hacia adelante, bajando ligeramente su arma, pero manteniéndose en guardia. Se inclinó hacia Mustafa, sus ojos fijos en los del hombre que había sido su enemigo durante tanto tiempo.
terminó, Mustafa. Todo lo que has hecho, todo el sufrimiento que has causado, acaba aquí, esta noche, respondió Yusuf, su voz firme pero no exenta de compasión por el hombre que, en sus últimos momentos, parecía finalmente comprender la magnitud de su derrota. Mustafa intentó responder, pero las palabras no salieron de su boca. Un último suspiro escapó de sus labios mientras sus ojos se apagaban. Con un último estertor, Mustafa al-Rahman, el arquitecto de tantas sombras y terrores, exhaló su último aliento. El silencio que siguió fue abrumador. Yusuf se quedó inmóvil, observando el cuerpo sin vida de Mustafa. Sentía una mezcla de emociones, alivio, agotamiento, y una profunda tristeza por todo lo que había sucedido. Finalmente, bajó su arma y se volvió hacia la puerta, donde Leila y Rashid aparecieron, habiendo escuchado los disparos. Ambos miraron el cuerpo de Mustafa, y luego a Yusuf, comprendiendo que la batalla había terminado. «¿Está?» comenzó a preguntar Rashid, pero Yusuf asintió antes de que pudiera terminar. «Sí. Se acabó», respondió Yusuf, su voz cargada de cansancio. Leila se acercó a Yusuf, colocando una mano en su hombro, reconociendo el peso que él había llevado hasta ese momento. «Hiciste lo que tenías que hacer, Yusuf. Ahora podemos empezar a reconstruir, a sanar», dijo Leila, su voz suave y consoladora. Yusuf asintió, pero sabía que la victoria tenía un costo. Habían logrado detener a Mustafa, pero las cicatrices de la batalla permanecerían con ellos para siempre. Ibrahim, que había estado asegurando la casa y vigilando la situación exterior, entró en la sala. Al ver el cuerpo de Mustafa, exhaló profundamente. «Es un nuevo comienzo», dijo Ibrahim, sus ojos reflejando la mezcla de alivio y preocupación por el futuro. «Sí», respondió Yusuf, «pero aún queda mucho por hacer. Debemos asegurarnos de que no haya otros como él esperando para tomar su lugar». Leila asintió, comprendiendo la verdad en las palabras de Yusuf. «Primero, debemos asegurarnos de que estamos seguros. Debemos contactar a Ali y a Henry, asegurarnos de que la información que hemos proporcionado esté en manos seguras, y luego debemos desaparecer por un tiempo. Será necesario mantener un perfil bajo hasta que todo se asiente». Rashid, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Crees que habrá más como él?», preguntó, su voz revelando la preocupación que sentía. Yusuf se giró hacia él, viendo al joven que había madurado tanto en tan poco tiempo. «Y siempre habrá quienes intenten sembrar el caos, Rashid. Pero lo que hicimos aquí hoy les muestra que no pueden salirse con la suya. Hay personas dispuestas a luchar por lo que es correcto, y eso hace la diferencia». Rashid asintió, sintiendo que la carga que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba, aunque solo un poco. La casa en las colinas quedó en silencio, salvo por el susurro del viento y los murmullos de los sobrevivientes. Sabían que la batalla había terminado, pero la guerra por un mundo mejor continuaba. Yusuf, Leila, Rashid e Ibrahim sabían que sus vidas no volverían a ser las mismas, pero también sabían que habían logrado lo imposible, detener a un hombre que había amenazado con sumir al mundo en la oscuridad. Con la ayuda de sus aliados, prepararon un plan para salir de Estambul y desvanecerse en la sombra, al menos por un tiempo. El mundo exterior pronto se enteraría de la caída de Mustafa, y las ondas de choque se sentirían en todos los rincones de Europa y más allá. Mientras la noche se desvanecía y el primer destello de luz del nuevo día iluminaba las colinas, el grupo se preparó para su próximo paso. Sabían que no podían quedarse, pero dondequiera que fueran, lo harían con la certeza de que habían ganado una batalla crucial. El viaje hacia la libertad y la redención sería largo, pero ahora, sabían que podían enfrentarlo juntos. Con una última mirada al lugar donde Mustafa había caído, Yusuf, Leila, Rashid e Ibrahim salieron de la casa, dejando atrás el lugar donde habían hecho historia. Y con ello, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, uno en el que la esperanza, aunque aún frágil, brillaba con más fuerza que nunca.